La Primera Guerra Mundial. En esta guerra se crearon dos bloques desde antes de que empezara la guerra. El primero fue la Triple Alianza, que era Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y luego estaba la Triple Entente, que era Reino Unido, Rusia y Francia. En los siguientes años en los que se desarrolló esta guerra, bastantes países se unirían y se retirarían de la misma. La guerra empezó porque un archiduque llamado Francisco Ferdinand fue asesinado en una visita a un país por un estudiante de Bosnia y fue asesinado junto con su esposa. No pudieron ser llevados al hospital porque murieron antes. Y en 1917 los Estados Unidos entraron a la guerra por parte del bando del Entente, que era Reino Unido y así. Por lo que a partir de entonces y con el envío de tropas de Estados Unidos, la guerra comenzó a inclinarse hacia el lado aliado. Aún así los alemanes resistían durante toda la guerra y solo la invención de una nueva arma, el tanque, hizo que esto se hiciera algo más rápido. Pero no sería hasta que el año siguiente cuando tenga más importancia. En este año, Rusia, al borde de la guerra civil, abandona la guerra porque los alemanes liberan este frente y se cierran en el occidente. Durante 1918, Alemania lanza una gran ofensiva que llega hasta París, pero finalmente Alemania es derrotada, al igual que sus aliados, que se enfrenta al Tratado de Versalles. Más de 100 puntos a cumplir, incluyendo el pago de las reparaciones de la guerra. Estos países serían reprimidos durante años y los despojan de algunos territorios. En el caso del Imperio Austrohúngaro, se desintegraría, quedando dividido en diferentes países. Comienzan las repúblicas, se crearía la Sociedad de Naciones para evitar nuevos conflictos, pero que sería un fracaso, pero igual sigue siendo una buena idea. Segunda Guerra Mundial. Se empezó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. Se dio entre las potencias del eje, que era Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que era Francia y Reino Unido, al que acabaría uniéndose Estados Unidos en 1941, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor, que era una base militar estadounidense, y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar a la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939, una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de caer siendo derrotada en la PGM, lo que provocó la declaración inmediata de guerra de Francia y el Imperio Británico. En este punto el avance de la contienda se dividió en tres grandes frentes: el frente occidental, donde fue Alemania contra los aliados por el control de Europa, y el frente de los Balcanes y el norte de África, que era en Italia con la ayuda alemana contra los aliados por la conquista de estos territorios. Y el frente del Pacífico, que fue Japón contra los aliados, más la incorporación de Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor el 7 de septiembre de 1941, por el control del Pacífico y Asia Oriental. Los tres focos de la batalla acabaron con la victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y el norte de África, donde los aliados fueron obligados a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa Occidental, traicionó su pacto con la neutralidad a la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado, mientras en Europa Occidental la unión de las fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, la capital de Alemania. Entre otras ofensivas, en el famoso desembarco de Normandía. Por último, en el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorios, y el final de la guerra fue cuando Estados Unidos lanzó las bombas a Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando a Japón a su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada la guerra más mortífera que se ha vivido en toda la Gran Depresión. Por último, la Gran Depresión fue una profunda recesión económica en todo el mundo que empezó a principios de 1929 y terminó en diferentes momentos de los 30 años o principios de los 40. Según el país, fue la mayor y más importante depresión económica de la historia moderna y se utiliza en el siglo XXI como punto de referencia por lo que sobría ser una futura caída de la economía mundial. La Gran Depresión se originó en los Estados Unidos y afectó a casi todo el mundo, en lo que muchos de los salarios bajaron, la gente no estaba ganando lo mismo, no podían comprar las mismas cosas que se usaban a comprar, y mucha gente murió de
inclusive de que no podía comer o cosas así. Fue una época muy dura y que siempre va a ser recordada por la humanidad.